En la clase de hoy nos disponemos a presentar lo relacionado dentro de un párrafo a lo que es tema y subtema o idea principal, idea secundaria que veíamos en las primeras semanas de la cátedra. Vamos primero que todo a definir lo que es tema, lo que es subtema y cómo distinguir cada uno de ellos. El tema de un texto es el asunto global abordado en el mismo, en todo el texto. El tema de un texto lo podemos reconocer respondiendo a las siguientes preguntas. ¿De qué nos habla el texto que leemos? ¿De qué se trata? Siempre va a haber un tema global, un tema de todo la producción escrita, de todo el ensayo, pero a su vez cada párrafo va a tocar un tema específico y esa suma de los temas específicos de cada párrafo va a ser el tema total del discurso escrito. Supóngase que el tema es tocar la vigencia actual del petróleo en la OPEP. El primer párrafo introductorio, usted presenta la manera como va a abordar los párrafos de desarrollo. En el primer párrafo de desarrollo, usted decide que va a hablar, va a definir lo que es petróleo, va a definir lo que es la OPEP, va a presentar lo que es la OPEP como tal. En el segundo párrafo, usted decide que va a hablar de la importancia del petróleo a nivel mundial, de la cantidad de barriles que se producen, y en el tercer párrafo, usted decide que lo va a hacer de comparación y contraste, porque el anterior a lo mejor usted lo planificó de causa y efecto. Si usted el tercer párrafo decide que lo va a hacer de comparación y contraste, entonces compara la producción de petróleo en los países OPEP y los países no OPEP. Y al final viene el párrafo conclusivo donde usted va a presentar las ideas principales del párrafo desarrollo 1, párrafo desarrollo 2, párrafo desarrollo 3 y se une al párrafo introductorio. Entonces, tema total, una cosa es el tema global y luego en los pequeños temas que se abordan en cada párrafo de desarrollo. Ejemplo, a través del tiempo el trabajo fue tomando diversas interpretaciones. Es así como en la sociedad griega el trabajo era conceptuado como algo despreciable de menor categoría y a la par como un indicador neto de bajo rango social de quien lo llevaba a cabo. Posteriormente, durante el largo período de la Edad Media, se fortaleció la antigua división del trabajo. Sacerdotes, guerreros y trabajadores, manteniendo la jerarquía de un orden social basado en una economía de la salvación, en la que cada cual cumple su papel. Los 2/3 de la población que trabajaba vivía en la incertidumbre y la pobreza, y de ellos dependía la salvación de los ricos a través de la caridad. ¿Cuál es el tema de este texto? Tema no es tesis. ¿Cuál es el tema de este texto? La evolución del concepto de trabajo. Fíjense ustedes que nos habla de Grecia, de la Edad Media, de la actualidad, cómo ha ido evolucionando el concepto de trabajo. En algunos casos, el tema puede aparecer de manera explícita y en otros debe construirse a partir de una abstracción, de una síntesis de los contenidos del texto. En este caso, se ha construido a través de una síntesis de los contenidos del mismo texto. En relación a los subtemas del texto, cada texto aborda un tema global, que ya lo decía al principio,
y se desarrolla a partir de una serie de subtemas o tópicos que lo complementan. En general, chicos, cada párrafo se refiere a un tópico distinto del tema global. Cada párrafo va enriqueciendo el tema global de lo que vamos a hablar. ¿Cuál es la idea principal de un texto? Veíamos tema, ahora ¿cuál es la idea principal de un texto? Los textos en general se organizan a partir de una serie de informaciones, pero siempre hay una que es la más importante y aparece de manera textual. Es la que orienta lo que cada párrafo quiere transmitir. Cada párrafo, en teoría, debería estar redactado en torno a una idea principal, apoyada por ideas o informaciones secundarias que la complementan. Hay ideas principales globales, que es todo el texto que usted va a escribir, e ideas principales locales, que es la idea principal de cada párrafo. La idea principal de un texto la podemos obtener respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante que el autor nos dice acerca del tema del texto? Vamos ahora a volver sobre el texto, el cual dijimos cuál era su tema, la evolución del concepto del trabajo. Vamos a ver cuál es ahora la idea principal. Vuelvo a leer el texto. A través del tiempo, el trabajo fue tomando diversas interpretaciones. Es así como en la sociedad griega el trabajo era conceptuado como algo despreciable, de menor categoría y a la par como un indicador neto de bajo rango social de quien lo llevaba a cabo. Posteriormente, durante el largo periodo de la Edad Media, se fortaleció la antigua división del trabajo, sacerdotes, guerreros y trabajadores, manteniendo la jerarquía de un orden social basado en una economía de la salvación, en la que cada cual cumple su papel. Los 2/3 de la población que trabajaba vivía en la incertidumbre y la pobreza, y de ellos dependía la salvación de los ricos a través de la caridad. ¿Cuál sería en este caso la idea principal de este texto? La idea principal de este texto es una oración que me permite, una oración principal que me permite, concreta, precisa, pero que me queda abierta para poder seguir escribiendo las ideas secundarias que lo sustentan. En este caso, la idea principal de este texto está al principio. A través del tiempo, el trabajo fue tomando diversas interpretaciones. Vamos ahora a presentar unos criterios para reconocer las ideas principales. Primero, fijarnos en el emplazamiento en el texto. Generalmente se sitúan en los primeros y en los últimos párrafos. Esto cuando hablamos del texto en general. Luego, identificar la idea principal de cada párrafo. Buscar las palabras claves más importantes del texto. Conceptos que se correfieren o se repiten. Si hay recuadros, esquemas, gráficos, ilustraciones, visualizarlas porque siempre traen o añaden o complementan una información a lo que se está diciendo. Y prestar atención a la grafía de las palabras, si una palabra está en cursiva o en negrita o aparece de una manera especial. Recuerda que cada párrafo está redactado en torno a una idea principal. Esto es importante que no se les olvide, chicos. Cada párrafo está redactado en torno a una idea principal que en presentaciones anteriores hemos llamado oración tesis, si el párrafo es argumentativo, u oración temática, si el párrafo es expositivo. Es importante no olvidar esos detalles que hacen que un párrafo tenga coherencia, cohesión y significancia.
Entonces, recuerda que cada párrafo está redactado en torno a una idea principal apoyada por información secundaria. Reconocer ideas principales por párrafo te ayudará a construir la idea principal del texto. Y aquí es cuando se van uniendo lo que hemos visto en la clase propiamente de párrafo, de redacción de párrafo, de marcadores textuales, incluso en la clase especial de redacción de párrafos académicos, y se van uniendo cada uno de todos los conocimientos que has ido recibiendo a lo largo del semestre. Reconocer ideas principales por párrafo te ayudará a construir la idea principal del texto. ¿Cómo reconocer información secundaria en un texto y no confundirla con las ideas principales? La información secundaria complementa las ideas principales de un texto y se trata de datos como ejemplos, comparaciones, porcentajes, anécdotas. Aquí es un poco recordar lo que veíamos en la clase, cómo organizar la información dentro del párrafo por medio de datos, de alusiones, de definiciones, de ejemplos, de comparaciones. Y fíjense, una de las ideas secundarias del párrafo este es, fíjense, ahí están dando un dato. Los 2/3 de la población que trabajaba vivía en la incertidumbre y la pobreza. Y de ellos dependía la salvación de los ricos a través de la caridad. ¿Influye esta información en la comprensión del texto? Probablemente si la omitimos o la olvidamos no influirá en la comprensión global del texto, pero siempre es buena tenerla porque es la que va a avalar tu idea principal. En el caso de nosotros, que vamos a hacer una producción escrita final, esta información la vamos a avalar por medio de lo que han dicho otros autores sobre lo que nosotros estamos investigando. Recuerden el uso de las citas textuales de menos de 40 palabras, de más de 40 palabras, cómo se insertan dentro del párrafo, porque nosotros vamos a aplicar el estilo APA. En síntesis, la idea principal se expresa en una oración, puede afirmar o negar algo, expresa lo más importante del texto y es información literal. En cambio, el tema solo presenta, no afirma ni niega nada, manifiesta a todo el texto de manera global. Cada párrafo desarrolla un subtema del tema global y esta sintetiza a la idea principal y a las secundarias. Por último, es importante recordar esto, el ejercicio constante de la lectura te permitirá distinguir entre la información relevante y la secundaria. Solo así podrás alcanzar la comprensión significativa de los textos que lees en la universidad. Vamos a hacer ahora unos ejercicios prácticos dirigidos. Ejercicio práctico: a partir del texto que será presentado, que será entregado, determina el tema, los subtemas y las ideas principales locales y globales para comprender su contenido. Sigue las siguientes indicaciones. Fíjense que ahí tenemos el párrafo 1. Todos queremos tener una vida digna y feliz, y eso solo es posible en sociedad. Pero la sociedad no es un bien natural, es un bien construido del cual no existe un modelo ideal que podamos copiar o imitar. A cada sociedad le toca inventarse a sí misma cada día, como a las personas. Por eso es necesario ver y observarnos unos a otros para aprender entre todos a hacerlo bien. Fíjense que ahí tenemos la idea principal, pero la sociedad no es un bien natural,
Es un bien construido del cual no existe un modelo ideal que podamos copiar o imitar. Y una de las ideas secundarias, porque lo complementa lo que se dice en la idea principal, a cada sociedad le toca inventarse a sí mismo cada día como a las personas. ¿Cuál sería el tema del párrafo 1? La construcción de las sociedades. Fíjense que vimos la idea principal, vimos la idea secundaria, ¿y cuál sería el tema? La construcción de la sociedad. Veamos otro ejemplo, párrafo 2. A través de las múltiples miradas de los que la miran, los arquitectos, los sociólogos, los poetas, las familias, los artistas, los pobres, los marginados, los inmigrantes, los políticos, los empresarios, nadie puede ver la sociedad en su totalidad. Vemos fragmentos. Cada persona es un observador diferente y con su observador se forma un imaginario y una narración de la sociedad a la que pertenece y de las otras que observa o experimenta. Por eso se requiere un reconocimiento y un diálogo entre las diferentes miradas, guiado por el norte ético de la dignidad humana, para ir construyendo la sociedad que nos permite ser humanos a todos, dignos y felices. Fíjense, ahí la idea principal está al final del párrafo, que es una idea que encierra, que solita, ella sola ya está diciendo, ya está dando una información precisa y concisa. Con no escribir más nada ya dijimos bastante. Se requiere un reconocimiento y un diálogo entre las diferentes miradas, guiado por el norte ético de la dignidad humana, para ir construyendo la sociedad que nos permita ser humanos a todos, dignos y felices. Esa sería, evidentemente, la idea principal. ¿Cuál puede ser una gran idea secundaria en todo este texto? Nadie puede ver la sociedad en su totalidad. Fíjense que ya aclara, vemos fragmentos. ¿Cuál será entonces el tema de este párrafo? El tema de este párrafo es la visión fragmentada en la construcción de la sociedad. Claro, son temas extraídos de manera implícita. El párrafo 3, a través del tiempo, para enfrentar la incertidumbre y la complejidad, los seres humanos aceptamos paradigmas, modelos o patrones generalizados para guiar las acciones. Hubo épocas en donde la fuerza y el guerrero eran el paradigma. La sabiduría, el artista, la santidad, la vida en el desierto, científico, han sido paradigmas prevalentes a través del tiempo y todos de alguna manera dejan sus huellas en nuestra conciencia. El triunfo, el éxito, la conquista y el dominio del planeta y de las sociedades han sido paradigmas prevalecentes en los últimos 100 años. Y son esos paradigmas los que han permitido construir el bienestar y la pobreza que hoy tenemos. Además, estos paradigmas son los que están poniendo en riesgo el planeta. Por eso, el nuevo paradigma de la civilización es el cuidado. Aprendamos a cuidar o perecemos. Bueno, y lo estamos viviendo ahorita con esta pandemia, ¿no? Fíjense ahí la idea principal, ¿cuál sería? A través del tiempo, para enfrentar la incertidumbre y la complejidad, los seres humanos aceptamos paradigmas, modelos o patrones generalizados para guiar la acción. Y una de las tantas ideas secundarias, el triunfo, el éxito, la conquista y el dominio del planeta y de las sociedades han sido paradigmas prevalentes en los últimos 100 años. ¿Cuál sería el tema? La influencia de los paradigmas en la construcción de la sociedad. Evidentemente hay que saber hacer una buenísima comprensión lectora para poder extraer el tema como tal. Otro ejemplo, el papel de toda ética es dar criterios para actuar a favor de la dignidad humana, es decir, para hacer posibles los derechos humanos. Por eso, en este momento en que somos conscientes de que el calentamiento global, los límites alimentarios del agua y energéticos, etcétera, pueden hacer desaparecer a la especie humana, la pregunta determinante es
¿Cuál es el criterio ético que nos permite lograr al mismo tiempo conservar el planeta y seguir el proceso de humanización? La respuesta es una sola: aprender a cuidarnos nosotros mismos, a los cercanos, a los lejanos, a los extraños, al planeta. Y fíjense que cuál es la idea principal. En este caso, la idea principal está inserta, ni está al principio, ni está al final totalmente, está, digamos que casi al final. ¿Cuál es el criterio ético que nos permite lograr al mismo tiempo conservar el planeta y seguir el proceso de humanización? La respuesta es una sola: aprender a cuidar. Y una de las oraciones secundarias que complementa esta oración principal, el papel de toda ética es dar criterios para actuar a favor de la dignidad humana, es decir, para hacer posibles los derechos humanos. ¿Y cuál sería el tema preciso y conciso de este párrafo? Una nueva ética para el desarrollo humano. Tenemos otro ejemplo. En el párrafo 5, fíjense que en este párrafo aparece al principio la idea principal. Necesitamos crear condiciones estables para que todo ser humano sobre el planeta pueda acceder a los alimentos necesarios todos los días. Como dice un educador colombiano, Nicolás Buenaventura, la humanización se inició cuando el ser humano dejó de devorar y empezó a comer. Poder comer y comer en comunidad es la base de toda humanización. El hambre hace regresar al ser humano a estados anteriores de animalidad. Y fíjense que ahí nos indican una idea secundaria que avala la idea principal. Poder comer y comer en comunidad es la base de toda humanización. ¿Y cuál sería el tema que subyace, que se infiere de este párrafo? Seguridad alimentaria del planeta. Veamos ahora otro ejemplo, párrafo 6, y fíjense que este sí es sencillito. Le he mostrado, le he facilitado diferentes tipos de párrafos, como la idea principal puede estar al principio, al final, en el medio, casi al principio, casi al final, ¿sí? El Internet, los teléfonos de tercera generación, los sistemas virtuales de encuentro, YouTube, Facebook, Twitter, y el turismo masivo son los nuevos instrumentos para poder reconocernos unos a otros como especie humana. Esa es la idea principal. La avalamos, la complementamos, la apoyamos con esta idea secundaria. Si logramos entre todos reconocernos, todos como seres humanos dignos, todos de ser dignos, llegarán días nuevos, entonces la guerra, el hambre, la pobreza y la exclusión serán imposibles. De cuál sería el tema que subyace en este párrafo: la tecnología como facilitadora del reencuentro humano. Muy bien, chicos, seguimos en este proceso de escritura y de preparación para la recta final. Es necesario que se hayan visto todos los videos que he venido ofreciéndoles, porque de ellos usted va a dar cuenta a través de la producción final escrita. Nos vemos en un próximo encuentro.